Tercer y último bloque del Ciudadano se Revela, sexto capítulo de 1986, la historia detrás de la Copa. Para mí personalmente no lo creía, yo jugué titular, no lo creía, pensé que era un sueño para mí. Jugar ya al Mundial el primer partido para mí fue el sueño del pibe, digamos. Es que antes de un partido quizás de Carlos nos dijo, ustedes saben que hoy no hay colegio en Argentina para vernos. Y a mí aquello me emocionó más que cualquier cosa que haya dicho Bilardo en todo el Mundial. Es impresionante el vínculo del futbolista con la infancia, ¿no? Me acuerdo algo patente, salíamos las dos selecciones juntas y bueno, un poco de las cosas que tengo grabadas es que ellos te querían amedrentar con el grito de la sangre charrúa, de los huevos uruguayos, qué sé yo. Neta, grito, y nosotros, viste, mordiendo la lengua, diciendo, me vas a ganar, pero me vas a tener que matar. Pasculi ahí le hizo un servicio a la patria extraordinario con aquel gol, porque el partido se puso muy, muy complejo, fue de los más duros que tuvimos durante el Mundial. Y ahí ya jugábamos con fuego, no era el partido frente a Italia, ¿no? Que bueno, que si perdías todavía te quedaba Bulgaria. Ahí no, ahí era de quedarse o irse, ¿no? No había mañana. Hice una cámara. Tiene que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdano, 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama? Maradona, 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiuf, 25 años. Claudio Daniel Borghi, tengo 21 años. Carlos Ruggeri, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con las preguntas. ¡Seguimos! El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfonsinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de educación física. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro. Hubiera sido ciruja, muy bien. Atorrante, un borracho de pueblo. Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas. Pero en menos de 2 meses se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México, un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia detrás de la Copa. En enero, creo que fue del 86, me llega un informe de cómo había hecho Francesco Moser para batir el récord de la hora en la Ciudad de México. Y el jefe del grupo era Antonio del Monte. Se lo comento a Diego y le digo, mira, a mí me parece fenomenal poder aprender de ellos. Así que comenzamos a ir a lo de Dalmonte todos los lunes después de los partidos. Eran todos trabajos de corta duración, pero de altísima intensidad, porque a partir de todo eso comprendimos de que el sistema de reaportación de energía de Diego era completamente distinto. O sea, era capaz de hacer movimientos de gran intensidad, pero después necesitaba mucho tiempo para recuperarse. Entonces, cada vez que hacíamos algo era realmente para que él pudiera tener esa sensación de fatiga, de ahogo, que le iba a pasar en México. Después le pasaba, pero él ya no solamente estaba su cuerpo acostumbrado, sino que estaba su mente, que es tan o más importante que lo primero. Yo creo que fue la única vez que, al menos el tiempo que yo estuve, fueron casi 11 años con Diego, la única vez en que él se propuso dar el máximo del mismo y no conformarse con ser el mejor de todos. Diego estaba en un grado casi óptimo ya para jugar. A falta de una semana para el Mundial, él se veía que era un cañoncito, ¿no? Pero algo había que a mí no me convencía. Entonces, esa noche llegué a la habitación de Diego, que estaba con Pasculi, y le guiño el ojo a Pedro, como que voy a decir algo. Fernando Scieri le dijo esto, nosotros no tenemos gente que es líder, gente que es personalidad, no tenemos como Platini, Zico, todos estos jugadores que tienen personalidad, que son líderes. Y Diego se calentó a la grande con el señor. Diego, que yo sabía que no estaba leyendo ni mucho menos, estaba escuchando todo,
baja la revista y entonces me mandó me reputió, y entonces yo lo reputié a él y le dije de todo. Si no te convences, si vos no te convences, todo lo que hicimos no sirve para nada. Entonces al otro día había una mesa redonda llena de periódicos, entonces yo corro por ahí. En uno de ellos decía, Maradona abre el fuego. Seré yo la figura del Mundial. Entonces dije, ya está, listo, se acabó. Este era el punto de inflexión a que yo quería llegar. Lo primero que se me viene con México 86 es Diego hablando, él paradito, solo, reja de por medio, como si yo te dijera 300 periodistas. Y Diego ahí respondiendo como si fuera Barack Obama. Estaba lucidísimo, no solo dentro de la cancha, sino también afuera, porque tenía respuestas para todo en ese momento. Yo de política no hablo. Parate ese, Diego. Parate ese, Diego. No, de política no, querido. Diego. Yo juego al fútbol, de política no. Yo recuerdo el día previo al partido, decenas de periodistas iban entrando por la puerta. Yo estaba hablando con Justi, con Bocchini, como si fuéramos totalmente anónimos. Y Diego, desde dentro de la cancha, era preguntado sobre lo divino y sobre lo humano. Parecía una fiera en una jaula que estaba exponiéndose ante el mundo, ¿no? O sea, al lado de Diego todos éramos ciudadanos, ¿no? Y al fin y al cabo, al día siguiente, todos íbamos a correr detrás de la misma pelota, ¿no? Rubén Moschela era un experto en la selección, el hombre que manejaba cada detalle administrativo del equipo, un gerente todoterreno al que no se le escapaba nada, pero estaba en problemas. Nos toca con Inglaterra y estábamos en el América. Me acuerdo que era sobre los pasillos que daban afuera de las habitaciones, después de terminar una práctica, y se acerca Bilardo al utilero, Tito Benros, a mí, estaba en ese momento pasando Pachamé, y me dice, a ver, mostrame las camisetas azules. Vimos la cara de reacción de Bilardo, como que esto no sirve, yo pedí las caladas y estas no son caladas. Bueno, pero no hicieron caladas, las celeste y blancas sí, las azules no. Fue un diálogo que cada vez iba subiendo más de tono. Yo llamo al representante de la firma en esos momentos y me dice que lamentablemente el ECOP no tiene camisetas caladas azules y no las va a hacer. Y Bilardo nos quiere mostrar cómo se hace una camiseta calada y bueno, cortó con una tijera y unos agujeros terribles. Yo, desesperado, me salí a recorrer toda la ciudad de México. Por eso empezamos nosotros a caminar. Desde la mañana que estábamos caminando con Moschela. Y darle para un lado, para el otro, y no había caso. Consigo 2 camisetas Lecop, 2 modelos. Uno azul más brilloso como el que la mayoría de los equipos tenían en la Copa. Y otro muy parecido al que teníamos nosotros. Me voy corriendo para la concentración y llevo las 2 camisetas. Estaba Bilardo, llamo al utilero, viene Pachamé. Conseguimos esta, Bilardo. No, esa no, me hizo un quilombo. Digo, ¿cómo no? Le digo, sí, no, es la única que podemos conseguir. Tienen que ser caladas. Bueno, yo ahí ya estaba faltaban 48 horas con ese día contando para el partido. Y en eso pasa que me acuerdo que era Diego. Maradona se da vuelta así. Y dice, a ver, Tito, a ver. Y Diego dice, qué linda camiseta esta, Carlos, con la que era más brillosa. Y Carlos lo mira y yo crucé los dedos y dijo, esta. El problema es que no tenían escudo, no tenían numeración. Por medio de una persona de la América, simpatizante del fútbol argentino, tenía el escudo de AFA, el antiguo, el que no tiene los laureles. Si ustedes se fijan, esa camiseta no tiene los laureles. Pudimos hacer unas copias y plotearlos. Ya llegando casi la noche del día anterior. Vení más cerca, vení que te muestro la camiseta. Mira, un día antes del partido, a las 6 de la tarde, están consiguiendo a una mujer que limpia la camiseta. Si salimos campeón del mundo, no sé, nos tiene que hacer un monumento a todos. ¿Cómo podría pasar eso aquí para que todos... Un día antes no tenemos número en la camiseta. Y al otro día conseguimos los números que son del fútbol americano, pues son brillosos, medios grises. Bueno, y presentamos la camiseta.
Te imaginas que esas 48 horas para mí fueron como si hubiera vivido 10 años más. Este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. Para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Argentina e Inglaterra tiene suficientes elementos para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final. El que pierde queda eliminado. Además, representa un choque de estilos absolutamente distintos. No se necesitan elementos conflictivos, o no hace falta agregarle ningún condimento extra a esto que, de por sí, tiene un sabor futbolístico muy grande. La mezcla de política y el deporte es permanente. Pero la política no está metida dentro de una cancha. Allí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa. Es una oportunidad muy grande para darle una verdadera lección al mundo. Para establecer distancias con toda clase de histería. ¿Qué te parece? Muy buena. Es un tipo inteligente el que escribió esto. No sé quién lo escribió. ¿Alguien de nosotros? Ah, mirá vos, qué lindo, se me pone la piel de gallina, che. ¿Y habrá sido Jorge? Pues es Jorge. Valdano. ¿Valdano? Yo creo que lo dije yo, ¿no? Sí, por lo menos me reconozco en el primer párrafo. No sabía que era tan larga la declaración, pero bueno, se parece a mí, yo matizo todo. Clarísimo como el día de hoy, el de hoy que sigue hablando y sigue siendo tan claro, ¿no? Un tipo que ve las cosas como las escribió, ¿no? Y que es verdad que el deporte no tiene nada que ver con una guerra, pero que el corazón en el deporte tira mucho por la bandera. Está bien, desde un punto de vista ético es irreprochable, pero el paso del tiempo de alguna manera desmiente esa sensación que yo tenía antes del partido. Yo no le vi la relevancia estomacal que tenía el partido. No diré política, sino estomacal que tenía el partido. Pero desde que se jugó hasta hoy, esa relevancia no ha hecho más que crecer, señal de que en aquel momento existía esa demanda por parte de la sociedad argentina. Y de hecho Maradona pasó a tener la consideración que tiene por la fuerza de aquel partido. Yo estaba en plena colimba, a mí me salvó el fútbol. Yo estaba en el regimiento Patricio, yo soy categoría 62, yo estaba jugando en el 82 Independiente y el fútbol me salvó porque firmaba y estaba a disposición si llegado el caso faltase gente para ir al sur. Y de especial era el hecho de jugar contra Inglaterra, pero también por por la atmósfera, por lo que se decía. Era como dos cosas encontradas, ¿no? El fútbol y la guerra. Por suerte, como estaba jugando Argentina, nos hacía ver solamente fútbol. El tema de la guerra, para mí, que la había vivido, quedaba en un segundo plano. Pero el entorno, el café, el trabajo, la reunión con la familia, hacía como que todo el mundo comentaba que la guerra seguía en un partido de fútbol. Yo esperaba ese cruce como el pan de todos los días. Era algo, una revancha que me quería tomar, aunque sea con el fútbol. Y recuerdo muchos nervios, mucha impotencia, porque los días previos era revivir permanentemente la derrota en Malvinas. Y yo sabía que esos jugadores iban a pelear con mi corazón. Iban a dejar todo en la cancha. Sabíamos que no solamente nosotros, el país acá estaba pendiente de ese partido, así que era la final, la vivimos así. La noche, la ansiedad, la noche previa, esos partidos son distintos, te cuesta dormirte más, te quedas hablando más tarde en otras habitaciones y te levantás antes. Así que ese día me acuerdo que todos estábamos preparados antes de salir, media hora antes, en el hall que teníamos que daba a las habitaciones.
Y estábamos ansiosos por ir a la cancha, a jugar. Estábamos muy bien también de la cabeza. Yo siempre digo lo mismo. Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía, vamos, vamos, que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era como lo pensábamos todos. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomú no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva. Te digo, todos pequeñas localidades de la zona. Muchachos que jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo. Pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. ¿Me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. Todos nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Se movió la pelota, te corto la cabeza, te mato. ¿Me entendés? Jamás hablamos de que al problema de Malvinas nosotros lo íbamos a llevar a la cancha. Porque te estaría mintiendo. Eso jamás lo hicimos. Pero de un mediodía a otro mediodía nos transformamos todos. El 18 de septiembre de 1982, y en solo 157 palabras, Borges resumía el horror de la guerra de Malvinas en su poema Juan López y John Ward. Un epitafio para dos soldados desconocidos que podrían haber sido amigos, pero terminaron enterrados juntos. Es una bendición que lo que ahora enfrenta a estos dos países sea el fútbol y no la guerra. En la cancha no hubo episodios de histerismo futbolístico, que eran muy comunes en la época. No hubo expulsiones, no hubo conflictos, excepto el primer gol de Diego, donde hubo protestas por parte de Inglaterra, muy menores que si hubiera sido al revés, seamos sinceros. Verdaderamente insólito, porque fue de una nitidez. Estaba haciendo mis apuntes para ayuda a memoria para después comentar el partido. Fue ver y bajé la vista, iba a poner así como hacía siempre, breve, ¿no? Diego, mano, anulado. Y Proyecto, que estaba al lado mío, me pega un codazo feroz que me duró el moretón 3 o 4 días y escuché las palabras, lo dio. La mano de Dios, yo de ninguna manera lo puedo comparar con episodios que discuto de Italia 90, como el bidón a Branco. Eso es algo planificado. La mano de Dios no es algo planificado. El instinto no se planifica. Y esa jugada es puro instinto. No es que Maradona va a planificar que va a tener justo ese salto con Shilton y etc. No. Eso es puro instinto de Dios, y con esa picardía del movimiento del cuerpo, de la cabeza, como diciendo cabecé, ¿no? Años posteriores me tocó ir a una conferencia a Inglaterra sobre deporte, ética. Y bueno, dije, ya que esto es en Inglaterra, les voy a hablar de la mano de Dios a los ingleses. Y me acuerdo que me busqué ejemplos de actitudes en las que los ingleses y esos gentlemen que practican el fair play terminan siendo deportistas también como cualquier otro que quieren ganar. El más claro ejemplo fue el Mundial del 66,
esa final que ganan con una pelota que no cruza la línea. Pero después encontré otras situaciones también, ¿no? Por ejemplo, Lineker también intentó una mano de Dios, ¿no? Creo contra Rusia en Italia 90, ¿no? Claro, se la vieron. El inglés no tenía la misma picardía que usaban en Fiorito. Entonces la mano se la vieron. ¿Qué diríamos ahí? ¿Qué hubiésemos discutido? Una vez hablando con un inglés, Francia 98, y recordamos esa corrida tremenda de Michael Owen, ¿no? Así medio en diagonal, ¿no? Y que era livianito Michael Owen. Chamot creo que lo cruza. Y Michael Owen se tiró, piscina. Acá dijimos que Owen era el representante de los piratas, de la villanía inglesa, de la codicia, de Francis Drake y compañía. No dijimos todo eso acá. Lo consideramos como una acción natural del fútbol, de una picardía, y una picardía, no quiero ser peyorativo hacia la palabra picardía. El fútbol es un juego de pícaros, ¿no? Si alguien no entiende eso, no entiende el fútbol. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar por Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, ¡gol! Los dos goles se parecen tanto a Argentina que no nos podemos sentir culpables, ¿no? Nosotros somos así, el potrero es así. El potrero no aplaude al honesto, aplaude al atrevido y aplaude al pícaro y aplaude a aquel que se sabe aprovechar de todo, incluido del reglamento. Y luego aplaude el virtuosismo. Diego fue capaz de abarcarlo todo en 2 jugadas. Difícilmente encontremos más argentinidad en otro partido que en ese. ¿Cómo un hombre se puede volver mito en Argentina? En muchos casos pasa con la muerte, como pasó con Carlos Gardel, con Eva Duarte de Perón o con Ernesto Guevara. Pero ¿cómo es un mito en vida y con 25 años? Tal vez la respuesta está entre el minuto 51 y el minuto 55 de ese 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Después del partido y a medida que han ido avanzando los años, aquellos que jugamos hemos entendido hasta qué punto aquel partido resultaba relevante para el aficionado medio. Era una especie de venganza, ¿no? Era decirle, con bombarderos cualquiera, vamos a ver ahora sin bombarderos, no. Sin bombarderos ganamos nosotros. O mejor dicho, sin bombardero gana Maradona, porque la verdad es que esa obra fue muy personal y eso lo convirtió en un prócer inmediatamente. Podía haber regresado a Argentina en un caballo blanco como San Martín y la gente lo hubiera aplaudido, lo hubiera aclamado, no como un futbolista, sino como un referente político, militar, social, como queramos llamarlo, ¿no? Pero desde luego que trascendía a lo estrictamente futbolístico. Necesitamos de mitos, necesitamos de tipos a los que podamos idealizar, que sean capaces de hacer lo que nosotros, o materializar nuestros sueños, ¿no? Después nos encargamos en el camino después de destruirlo. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0.
Habíamos todo, la calidad y que estábamos tal vez ante un nuevo Pelé, eso sí se decía, pero no se decía padre fundador de la patria. El 21 de junio de 1986 fue el día en que Maradona usó todas sus manos, las manos que son manos y las manos de sus pies, para meter 2 goles que por distintas razones y por un solo objetivo golpearon las puertas del corazón de la gente. Seguramente por eso miles decidieron que nunca más lo iban a dejar de querer. Muy difícil ser más feliz de lo que fue Maradona en el Mundial del 86. Espero que les haya gustado el programa. Nos pusimos al día con la saga de 1986, la historia de Guerra de la Copa. Como siempre les digo, lobo con los lobos, cordero con los corderos. No se dejen bastardear la dignidad. Dios bendiga a Misiones y a los misioneros. Y nos vamos con un tema de las pelotas. Sigue andando como un buey, sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Es tan difícil como volver, con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más, persiguiendo. Hay un sitio para vos, vas a encontrar. Solo tienes que empezar con el silencio que va detrás, como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más.
sigue siendo vos tu